Doctoras y doctores, bienvenidos a Ars Medicine, canal donde vamos a tratar sobre temas de ciencias médicas, principalmente las ciencias básicas. El día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del cráneo óseo y dentro de ella vamos a estudiar el cráneo óseo en una vista superior. Viendo un esquema anatómico sobre este cráneo, nosotros podemos visualizarlo de la siguiente forma. Aproximadamente tal. Los parietales, el occipital y lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Más o menos ¿sí? Más o menos de esta forma, en la parte superior. Y podemos acá encontrar, si somos más observadores, los huesos nasales y los arcos cigomáticos que se encuentran aproximadamente en estas zonas del cráneo. Lo que podemos observar dentro de ellas es que el cráneo se va a encontrar formada por huesos planos. En estas estructuras son denominados huesos que van a permitir o que están articulados entre sí sólidamente, osificadamente. Y aquí podemos distinguir cada una de estas estructuras o de estos huesos debido a las suturas que van a estar presentes en ella. Entonces tenemos aquí nuestra sutura, la vamos a analizar de forma que voy a mencionar cuáles son. Esta otra, más o menos que viene de esta forma. Y esta. Muy bien. Aquí tenemos nosotros las estructuras de un cráneo vistos desde hacia arriba, con dos agujeros en esto. En primera instancia vamos a señalar cada uno de los huesos que lo conforman. Aquí encontramos al hueso frontal. Hueso frontal. En ambos lados encontramos a los huesos parietal. ¿Sí? Parietal. Y en la parte posterior, el hueso occipital. El hueso occipital. Viendo esto, los huesos que se pueden visualizar desde la parte superior. ¿Qué otros huesos puedo distinguir aquí? También podríamos encontrar a los huesos nasales. ¿Sí? Los huesos nasales y en ambos lados los arcos cigomáticos. Lo característico del cráneo desde una vista superior es que voy a encontrar las diferentes suturas que lo conforman. Y dentro de ella encontramos la sutura que va a unir al hueso frontal con ambos parietales, que viene a ser la sutura coronaria. Sutura coronaria. Luego, una sutura que va a unir ambos parietales, la denominada sutura sagital. Sutura sagital. Y finalmente, en la parte posterior, una sutura que va a unir los parietales con el hueso occipital, que viene a ser la sutura lambdoidea. Lambdoidea. Son las suturas que vamos a encontrar. ¿Qué más? ¿Qué otras características más vamos a encontrar aquí? Encontramos este foramen o estos agujeritos que están en ambos lados, que están casi al finalizar el hueso parietal, casi en la porción posterior, cerca al hueso occipital, llamados los foramen parietal. Foramen tal. Por donde van a atravesar vasos sanguíneos, principalmente las venas, que van a permitir el drenaje de los senos venosos intracráneo hacia el exterior, hacia el extracráneo. ¿Correcto? Y los puntos de unión de las articulaciones de los huesos. En este caso, del hueso frontal con los dos parietales, encontramos la denominado bregma. Bregma. Mientras que en la parte posterior, yo estoy encontrando otro punto de unión o de articulación llamado lambda. Lambda. Y en esos dos puntos de unión son importantes porque van a estar presentes como puntos de articulación de los huesos planos que están en el cráneo, ¿correcto? Y eso es una vista superior del cráneo. Esto es en un adulto lo que se puede llegar a observar con normalidad. En cambio,
en un niño, ¿sí? En un recién nacido, el cráneo es diferente y lo que yo voy a observar es que su estructura es también diferenciada en el sentido de que no existen eh, las suturas solidificadas, sino que en ellas se encuentran un poco más con tejido membranoso que luego se va a osificar. Y también voy a encontrar las diferentes suturas, principalmente aquí voy a encontrar igual la sutura coronaria, que es un poco más grande en este caso en el niño, más se puede visualizar más amplio la sutura. También estoy visualizando normalmente también la sutura sagital, la sutura sagital. Nuevamente repito, estas suturas son más amplias en el niño. Y finalmente la sutura lambdoidea. Hasta acá no hay ninguna diferencia con respecto a del adulto, ¿sí? La diferencia radica en que yo en el cráneo del recién nacido voy a encontrar las famosas fontanelas. Y las fontanelas son dos, una anterior y una posterior. Y la fontanela anterior está formada principalmente por la sutura coronal, perdón, la sutura coronal, más la sutura metópica, que está dividiendo el cráneo en la parte del hueso frontal en dos estructuras, ¿sí? En dos estructuras. Y esta es la denominada sutura metópica. Vamos a ponerla acá, ¿sí? El nombre, la sutura metópica, siendo esta la que me divide el hueso frontal en dos porciones, ¿sí? De un lado derecho y un lado izquierdo. También tengo la sutura coronaria, la sutura sagital y la sutura lambdoidea, ¿sí? La sutura lambdoidea. ¿Qué otra observación más encuentro aparte de las fontanelas que ya le mencioné? Aquí vamos a encontrar esto. Vamos a hacerlo con otro color. Punto de unión. Este punto de unión entre la sutura metópica, la sutura coronaria y la sutura sagital se llama la fontanela. Fontanela, y en este caso es la fontanela anterior, ¿sí? O denominada bregmática. Mientras que en la parte posterior, yo también estoy encontrando otra fontanela, que tiene una forma triangular, mientras que la anterior habíamos dicho que es una forma así romboidea. Y esa fontanela es la denominada fontanela posterior. Fontanela posterior, o también denominado lambda, lambdoidea. ¿Sí? Lambdoide. ¿Qué característico tiene? Que estas fontanelas no van a permanecer todo el tiempo así separadas entre sí, sino que van a osificarse. La fontanela anterior tiene la característica que se va a cerrar, o mejor dicho, se va a encontrar osificada en los niños antes del quinto mes, ¿sí? En el quinto mes de nacido se encuentra cerrado, mientras que la posterior cierra a los 12 meses de nacido, ¿sí? Y estas son el cráneo de un recién nacido o de un niño, mientras que el otro es de un adulto. Observe las diferencias, y la sutura metópica, cuando ya llega a la adultez, quedan pequeños rezagos a nivel del hueso eh, frontal, el cual se va a denominar sutura frontal. Ya no se va a llamar sutura metópica. Y este es un rezago. La mayoría de personas lo presentan, ¿sí? Esta es la sutura frontal. La sutura
frontal. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Si han llegado, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Muchas gracias.